Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. En aquel tiempo, decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen enseguida: va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen: va a ser bochorno. Y sucede. Hipócritas, ¿saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedita. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es increíble que esta palabra haya pasado por tantas personas a lo largo de 2000 años. Antes su palabra era reservada para unos pocos, ahora todos tenemos acceso a ella. Y aparte de este regalo, es una bendición saber que estas palabras son vivas, vigentes y lo seguirán siendo por siempre, porque su palabra es eterna. El Señor le hablaba a la muchedumbre, incluidos los fariseos, y les reprochaba el que supieran muy bien identificar el clima con base en los signos que daba la naturaleza, pero no eran capaces de entender que el Mesías ya estaba entre ellos, no eran capaces de entender las realidades interiores. Muchas veces somos tan buenos para entender la vida de los demás y tantas veces aconsejamos con tanta facilidad porque creemos entender los signos en las vidas de otras personas, pero en nuestra propia vida nos cuesta tanto saber discernir lo que es justo. Y al estar puesta nuestra mirada hacia afuera, terminamos sin resolver aspectos importantes en nuestra vida, como por ejemplo la necesidad del perdón. Qué fuerte, pero a la vez diciente la palabra que hoy nos regala el Señor. A lo largo de este evangelio, no pongas la mirada en cómo se aplica esto a otras personas. Pongamos la mirada para que podamos discernir lo que Dios nos quiere decir hoy a ti y a mí. Los 3 puntos de hoy son los siguientes. Primero, lo que significa discernir afuera. Segundo, lo que significa discernir adentro. Y tercero, cuando el verdadero discernimiento nos lleva a la reconciliación. Primero, lo que significa discernir afuera. Cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen enseguida: va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen: va a ser bochorno, y sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? Somos a veces tan buenos para mirar hacia afuera, para arreglar y opinar sobre cómo debería ser la vida de los demás. Jesús les decía: pero ¿cómo es que saben suponer con respecto al cielo cuando va a llover, cuando va a hacer sol, pero no saben suponer quién ha venido del cielo? Ahora, ¿qué nos dice Jesús a nosotros hoy? ¿Será inútil entonces mirar hacia afuera? Muchas veces es importante detenernos y mirar hacia nuestro alrededor y entender qué está pasando, qué nos está queriendo decir Dios. Nuestra relación de pareja está fría, nuestros hijos quizás se nos están saliendo de las manos, económicamente no progresamos. ¿Qué nos quiere decir Dios? A los fariseos les reclamaba el no entender realmente las señales de los tiempos. El Mesías, el Salvador que ellos esperaban, ya estaba entre ellos. Hoy Jesús quizá quiere hacernos entender que Él está entre nosotros y que esas crisis por las que podamos estar pasando se podrían deber a que hemos sacado a Jesús realmente de nuestras vidas y que Jesús quiere ir de la mano con nosotros para superar esas situaciones y que Él en nuestra debilidad pueda mostrar su gloria. Discernir hacia afuera depende en gran medida de qué tanto nos hemos sentado a solas con el Señor a discernir lo que hay realmente en el interior. Pero estamos tan ocupados apagando incendios, es decir, sobreviviendo, que nuestra vida se centra en lo que hay afuera y no vamos adentro.
¿Cómo interpretamos entonces el tiempo presente? Jesús está entre nosotros, pero tal vez no le hemos abierto la puerta. De palabra decimos que sí, pero de corazón aún no. A veces sentimos llamados en el corazón que ignoramos una y otra vez. En esa relación de pareja resquebrajada por el agite cotidiano y conversaciones pendientes, sentimos que es momento de pedirle a Dios por esto y de tener un diálogo genuino. Pero las señales afuera nos hacen suponer que no hay tiempo y que hay que atender lo urgente. En esa carrera por conseguir, nos entregamos demasiado al trabajo y en el fondo de nuestro corazón sentimos que ya es suficiente, que podemos ser felices con lo que tenemos. Pero afuera la sociedad nos dice que necesitamos más para estar completos. Ay Dios, quita nuestra ceguera. Ayúdanos realmente a caminar contigo y a ir con determinación por esos llamados interiores. Tatiana sentía a Rubén extraño. Ambos habían estado trabajando mucho y aparte del tiempo que debían dedicar a sus dos hijos de 8 y 9 años. Trataban de asistir a la Eucaristía dominical, pero últimamente Tatiana sentía a Rubén distante y no entendía la razón. Entonces empezó a suponer una posible infidelidad de su esposo. No había encontrado nada, pero según ella todo parecía apuntar a esto. Estaba llegando más tarde de lo normal del trabajo. Estaba más callado e indiferente en casa. Algo no andaba bien. Esa suposición empezó a gestar un sentimiento de rabia en Tatiana, quien lo trataba con frialdad. Segundo, lo que significa discernir adentro. Dice Jesús hoy, ¿cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Entonces les dice Jesús que son muy buenos mirando hacia afuera, pero ¿qué hay hacia adentro? Porque cuando no miramos hacia adentro no entendemos las señales, los signos que Dios nos quiere dar. ¿No saben juzgar ustedes mismos? Seamos honestos, hoy en día con tantas ocupaciones, con el celular tomando nuestra atención casi todo el tiempo, nos la pasamos mirando hacia afuera, pero poco miramos hacia adentro y nos decimos a nosotros mismos, no tenemos tiempo. Esta servidora quiere ser honesta con ustedes porque también hemos dicho esta frase, pero lamento decirles que no se trata de tiempo, sino de prioridades. Si tú esperas a que te sobre dinero para ahorrar, es posible que nunca logres hacerlo. Así ocurre con el tiempo. Pero cuando ese tiempo con Dios se vuelve tan o más importante como cumplir en tu trabajo o cumplirle a un cliente, entonces es allí donde poco a poco el Señor no solo va transformando nuestro interior, sino también nuestro exterior. Y podemos entender con más claridad lo que ocurre afuera en función a lo que Dios quiere para nuestra vida. Los fariseos creyeron saber mucho de Dios y lo dieron por sentado, y dejaron pasar por alto que ese Salvador que tanto esperaban ya estaba entre ellos. Nosotros también damos a Jesús por sentado en nuestra vida, cuando vamos dejando de orar, de ir a la Eucaristía, de buscarlo en la confesión y en la comunión, de tener contacto con su palabra, y entonces dejamos de entender a qué nos llama Dios con lo que está sucediendo afuera. Así le iba pasando a Tatiana. Dejó de orar y se empezó a llenar de ansiedad y rabia hacia su esposo. Una noche discutieron fuertemente y ella con enojo le exige que confiese su infidelidad. La cara de Rubén cae del asombro. No era eso lo que estaba pasando con él. Se sentía solo, sentía a su esposa muy distante y hace unas semanas había intentado compartir un tiempo de intimidad con ella, pero a ella, según Rubén, parecía no interesarle. Esto sumado al hecho de que en su trabajo se redujo su salario como estrategia para no recortar el personal. Entonces estaba trabajando más para compensar esa reducción. No quería decirle nada a su esposa para no preocuparla, pero ella no entendía nada y ese sacrificio estaba siendo respondido con frialdad y malos tratos. Esa noche Rubén dormiría en el sofá. Y Tatiana, sola en la habitación, con mucho enojo en su corazón, empieza a pensar en la posibilidad de una separación. Rubén, después de entregarle esta situación a Dios en oración, de pedirle que le dé sabiduría para manejar este momento y superar esta crisis, siente que Dios le muestra que no había sido honesto con su esposa. Entonces, después de pensarlo un rato y poner las cosas en manos del Señor, toca la puerta de la habitación donde estaba su esposa. Y tercero,
cuando el verdadero discernimiento nos lleva a la reconciliación. Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedita. Mucho agite afuera. Había disminuido la posibilidad de encontrarse con Jesús para ver lo que realmente pasaba dentro. Haber leído mal las señales y confiar a veces en suposiciones alejadas de Dios y la realidad casi llevan a Tatiana a tomar una decisión que cambiaría drásticamente el rumbo de su familia. En ese momento Rubén, después de ir hacia adentro, de buscar al Señor, sintió el llamado a la reconciliación. Tatiana sintió una combinación de enojo, culpa y compasión. Pudo reconocer también que a veces se centraba mucho en su trabajo, en sus hijos, pero Dios y su esposo quedaban de últimos o muchas veces completamente ignorados. Esa noche, después de tener una conversación genuina, se abrazaron. Rubén, en compañía de su esposa, en la tarde al día siguiente, en la Eucaristía agradecen a Dios por haber dirigido bien este problema. El estar con Jesús de verdad, de corazón, con la sencillez de entregarle nuestra vida completa, nos lleva a discernir hacia adentro, por ende a discernir mejor hacia afuera, lo que resulta en seguir el camino a la conversión que Jesús nos pide, y parte de esa conversión implica la reconciliación. Hoy quizá guardes rencor hacia algún familiar, amigo, hijo, o quizás estés teniendo una dificultad en casa, en el trabajo, o te sientas lejos del Señor. Jesús está contigo y aunque Él conoce tu necesidad, le gusta que con la sencillez de nuestro corazón y nuestras palabras le expresemos lo que sentimos y le pidamos que nos acompañe en el manejo de esta situación. Reconcíliate con aquella persona, reconcíliate con Dios en la confesión y vuelve a la Eucaristía. A lo largo del día recuerda que Jesús está contigo. Hónralo en tu pensar, sentir y actuar. Oración. Señor Jesús, tú estás entre nosotros a través del Espíritu Santo, que si lo pedimos de corazón y con sencillez nos ayuda a discernir realmente esas señales que tanto nos envías una y otra vez para vivir una vida conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos perdón porque hemos estado tan ocupados mirando hacia afuera, resolviendo la vida de los demás, tratando de sobrevivir, que hemos desechado la piedra angular que eres tú. Te hemos dado por sentado, hemos ignorado a nuestro refugio, a la roca que nos protege, a nuestro más alto escondite, a quien nos puede llevar a aguas tranquilas y nos puede hacer descansar, a quien nos infunde aliento aunque caminemos por los valles más oscuros. ¿Cómo aumenta nuestra ceguera cuando nos alejamos de ti, Señor? Hoy queremos volver a ti. Guíanos, Señor, para no dejarte de último, sino que realmente tú seas lo primero. Madre nuestra, cúbrenos con tu manto y llévanos a tu amado Hijo. Amén.